Y ahora sí compartimos la pantalla. Ahora la parte final del ejercicio de este curso está enfocada a mirar el tema del paisaje y el territorio. Es la perspectiva, por lo menos, que yo desde varios escenarios de investigación vengo ya trabajando desde hace algún tiempo. Eh, ¿A ustedes qué les dice estas dos imágenes? ¿Qué representan para ustedes estas dos imágenes que ven ahí? Bueno, hay como, desde mi perspectiva, hay como dos formas de verlo, por así decirlo. Uno, bueno, obviamente el tema de la curiosidad que está presente en las imágenes y esa relación con el agua. Y hay otras, digamos que dos perspectivas, una como enfocada justamente a esa vulnerabilidad que tienen esas comunidades que viven allí alrededor del agua, o también, perdón, profe, me regala un segundito, es que tenemos un conveniente con una aerolínea. ¿Qué les dice a ustedes esta imagen? Si no estoy mal, profe, una pertenece a Nueva Venecia, creo que queda en la Ciénaga de Santa Marta, y la Correcto. otra hace referencia, parece Tasajera, pero no sé si estoy equivocado. De igual manera, las dos me evidencian cómo el ser humano a partir de las configuraciones geográficas y el contexto geográfico, el paisaje, se acomoda a las condiciones o digámoslo así, a la misma geografía. Esto también influye en su manera de comportarse y en la cultura de, de los que habitan en ese territorio, en la economía, en lo social, en lo político, en todo el sentido la geografía influye y es un factor determinante en la construcción de la identidad de estos pueblos. ¿Qué más? Muy bien, interesante, perdón, esa apreciación que haces. ¿Quién más quiere comentar algo? Porque esto es un paisaje, porque es un territorio. ¿Y qué nos puede decir de esta idea de historia regional que estamos armando? Bueno, efectivamente, estos paisajes o estos escenarios son los que van a ser nuestra competencia en el análisis de este último tema que vamos a trabajar de este curso. Este es un tema bastante interesante que combina todo lo que ya hemos visto con lo que nosotros queremos plasmar como una idea de historia regional, apoyado mucho de la geografía y sobre todo de las cartografías históricas. Yo quiero proponerles aquí una base interesante a analizar. Territorios. El primer territorio que se estableció aquí en Colombia fue Santa Marta. Este año está cumpliendo 500 años de ser.
pues, de las únicas ciudades, de las primeras fundadas que todavía sigue permanente, que todavía tiene un sistema muy interesante de organización territorial. Y si vemos dónde está Santa Marta, dónde está toda la zona, el hinterland bananero, la Ciénaga Grande de Santa Marta, que acabamos de ver dos imágenes de precisamente de Nueva Venecia y de Tasajeras, cuál es su imagen en esa proyección regional que estamos trabajando y también regional hacia afuera y regional hacia adentro. Después del siglo XVIII, las refundaciones que se dan en Santa Marta son claves para la configuración de esos espacios que muy poco hemos estado hablando en esta sesión del curso. Estamos muy concentrados en Córdoba, pero queremos hablar un poco de esas dimensiones espaciales de otros contextos regionales. Importante, bueno, aquí María Mónica escribe, podemos ver cómo las comunidades se adaptan al paisaje y a las condiciones y a la influencia. Esto tiene que los comportamientos de las poblaciones en lo que viven. Estoy haciendo uso de la cartografía y el dinamismo de esas regiones. Entonces, a partir de eso, ¿cómo vamos buscando y labrando? En el caso de Santa Marta, cómo la configuración de esta ciudad entramada a partir de la configuración de una bahía, digamos, de crecimiento sobre los brazos del río el río Manzanares, y mire que la ciudad ni siquiera estaba volcada hacia la zona que hay una marina, el desarrollo de otras dinámicas particulares. Valledupar, por ejemplo, el camino de Valledupar hacia Riohacha, se ve un poco este Valledupar, La Paz, Villanueva, Juan del Cesar, todo este camino del sur de La Guajira hacia Riohacha, alrededor de la Sierra Nevada de Santa Marta, según Simón. Y como ese otro espacio después de La Paz hacia el sur del Cesar, que termina en Tamalameque y El Pan, es una zona interesante de análisis, cómo este tipo de paisajes empezamos a labrarlos. Por ejemplo, el paisaje de Barranquilla, que quizás es el que yo de pronto es más estudiado, este paisaje delta que ha venido cambiando, modificándose, o una ciudad que ha crecido de una manera resultante de una región como lo señala Posada Carbó y otros investigadores, producto de una dinámica de la conexión del puerto del mar con el puerto del río y todos esos los elementos que llevaron a constituir a Barranquilla en ese entonces. Pero si vamos a Cartagena, Cartagena tiene también otras complejidades. Obviamente está todo el sistema de Cartagena, no se puede entender sin las islas, sin el puerto como tal, porque en realidad Cartagena se fue en un puerto. Y el sector amurallado, digamos que está como por aquí en este sector, es el que configuró el escenario de lo que fue el crecimiento de la ciudad a partir de esas fortificaciones y ese sistema de protección portuaria. Y si nos vamos, por ejemplo, a Cispatá, no sé si conocían alguna vez este mapa, este es el puerto de Cispatá. Este fue un grabado de Antonio Madero, producto de datos que se consiguieron a partir de registros específicos de notas de campo. Si ven, por ejemplo, miren, eh, está San Antero, el sitio de los lobos, todos estos caminos que van seguramente hacia Lorica, y por acá está San Bernardo del Viento. Miren que todos estos sistemas comprenden zonas de manglar, el puerto, miren que está catalogado como un puerto natural Cispatá sobre la desembocadura del río Sinú. Creo que esta desembocadura fue la que no sé en qué momento del siglo XX se secó ese brazo se sedimentó y por ahí no volvió a salir o no volvió a darse las condiciones de navegación por el río Sinú.
Entonces, todas estas dinámicas son particulares. Los paisajes allí que se ven son paisajes enfocados bajo estos escenarios a la vez naturales, a la vez artificializados. Entonces, también por el río Magdalena se han construido imágenes e ideas sobre el río Magdalena. Por ejemplo, del lado de La Margarita, Monpós, todo lo que es Santa Ana y ya lo que son los brazos de Pinto o la Ciénega de Pinto, y por acá tenemos a Magangué, el Peñón y otras zonas, digamos, de la depresión momposina. Acá, por ejemplo, la parte del Magdalena hacia la desembocadura del río Magdalena, Barranquilla, Malambo, y luego baja acá Salamina, El Peñón, Calamar, Barranca Nueva, y después sigue por acá, por Nevertiti y San Agustín, Tenerife, y todas estas zonas de los brazos. Entonces, todos estos paisajes cartográficos han sido transformados, han sido labrados, son una imagen del territorio. Por ejemplo, miren el caso del Canal del Dique, que también fue una vía de ferrocarril y de movilidad entre Calamar y Cartagena, sobre todo hasta la mitad del siglo XX, donde este proceso fue bastante intensificado. Entonces, ¿qué nos invita a esta idea del paisaje? Ya visto los mapas y cómo era una imagen originaria del territorio, el paisaje nos da una idea de proximidades y distancias. Primero, identificar el ambiente del lugar, es decir, el ambiente, lo que rodea a algo o a alguien, el ecosistema, el intercambio de materia y energía entre la biocenosis y el biotipo, es decir, entre lo biológico, los escenarios donde hay actividades de otros seres vivos y el biotopo, que es ese, esa imagen que nosotros tenemos del territorio como aparece en la imagen de abajo, que es una zona de cultivos. Pero también los espacios geográficos constituyen unos escenarios en los cuales la superficie del planeta Tierra es la que condiciona el desarrollo de nuestra vida. Obviamente, si nosotros estuviéramos en el Polo Norte, desarrolláramos otros tipos de capacidad de transformación y de estar por un territorio, donde esa característica depende de diversidades de los caracteres físicos, por ejemplo, climáticos, geomorfológicos y biogeográficos. Es una de las muestras de la riqueza y el color que tiene el planeta. Por eso ustedes ven aquí una serie de un mapa del mapa terráqueo de la Tierra con una serie de colores que señala cuáles son los biomas principales de todo el planeta Tierra. Entonces, este ambiente al lugar nos hace una idea de lo que nosotros podíamos visualizar, y esta es una acuarela de Eduard March, muy famosas estas acuarelas para interpretar cómo ellos dibujaban ese paisaje de la colonia, ese paisaje de la colonia que está siendo intervenido o que estaba siendo intervenido y que ahora nos puede dar cuenta de otro tipo de paisaje. Si nos vamos más a fondo, encontramos que también el paisaje es un territorio, es un espacio geográfico de una comunidad viviente o humana que va transformando, que va articulando cosas dentro de ese paisaje. Ese paisaje también es una percepción emocional de la forma de un territorio. También es un sitio identitario, y relacional e histórico, y también puede definirse el lugar como un concepto antropológico. Entonces nosotros podemos ver estos mismos manglares que hay, igual que en Cispatá, quizás un poco más grandes, pero en el fondo de la imagen vemos los proyectos de desarrollo urbanístico de Barranquilla y cómo se van a volcar hacia esta zona de área natural protegida. O como un edificio que muestra una historia de la ciudad ahí se ve vetusto, abandonado, cómo eso también convierte y se hace parte de un paisaje que podemos renovar o que podemos mantener y dejar así en el olvido. Y esa es una idea muy interesante de esos paisajes del olvido. Por eso, la configuración del territorio
y del devenir que nosotros en el análisis desde las ciencias sociales podemos hacer es cómo combinar las técnicas de, por ejemplo, en este caso, fotografías, cartografías históricas, como las vemos aquí, mapas ya elaborados con una temática específica, interpretación fotográfica, acuarelas, es decir, el arte. Eso es una forma de producir. En ese entonces, los acuarelistas como Edward se convirtieron en los fotógrafos o en los Instagramers de la época o en lo que llamamos ahora influencers. El arte, por ejemplo, de el acuarela, las postales, los servicios de correo se convirtieron en esos puertos, en esos puntos de anclaje alrededor de los procesos de transformación y de explicación de las realidades territoriales. Pero el paisaje también es una realidad medial o trayectiva. Y esto viene un poco de la filosofía oriental, sobre todo de origen taoísta, donde el yin y el yang, y en donde las interpretaciones que aparecen en esta imagen desde el arte digamos, oriental, plantea varios elementos. Uno, como plantea Zhou Zi, el agua de la montaña tiene un sonido puro y por eso no necesita allí instrumentos musicales. ¿Qué les parece esa afirmación? ¿Coinciden? O imagínense, ustedes cierren los ojos y vuelvan a escuchar. Las aguas de la montaña tienen un sonido puro y por eso no necesitan allí instrumentos musicales. Imagínense estar en una montaña y escuchar ese sonido del agua. Aquí la relación del paisaje con la realidad es interesante y desde este enfoque, digamos, de estos saberes orientales, hay una clave que es el saber ver. El paisaje es el gusto distinguido, accesible de las masas. Para comprender el paisaje hay que pasar por encima, pasar por encima y pasar por encima del trabajo de las masas que lo hicieron posible. Y eso lo plantea Xue Li Hu. Todas estas ideas del paisaje mediado o medial, trayectivo, nos dan a entender que dentro de cada una de estas imágenes que yo he venido mostrando hay un territorio, hay una forma de apropiación, hay una visualización que tenemos del territorio. Ahora, cada paisaje tiene una belleza oculta, ya, y cada paisaje va descifrando elementos, y aquí hay dos obras de Alejandro Obregón, uno de los pintores más conocidos del arte moderno en Colombia. Podemos descifrar y decir, yo no entiendo nada, profe, ¿cierto? Ni sabrán qué significará eso. O interpretamos desde nuestra manera. ¿Qué análisis ustedes pueden hacer de este lenguaje del arte, por ejemplo? Es un lenguaje bastante abstracto. Hay unas dicotomías que podemos mirar. Si vemos, por ejemplo, este paisaje, es un paisaje muy surrealista. No sabemos qué es. O sea, podemos decir que este es un pescado, esto también, pero ¿qué es el resto? O esto es una canoa, o yo no sé qué se imaginan ustedes. O quizás este sea una ave. Y a veces por el nombre uno lo puede asociar. Esta pintura de Obregón, que es un óleo, se llama La tragedia de la Ciénaga. Y fue como Alejandro Obregón interpretó las transformaciones que se dieron con la construcción de los tajamares de Bocas de Ceniza entre la vía de Palermo hacia Ciénaga Magdalena, que destruyeron gran parte del ecosistema de manglar de la Ciénaga Grande de Santa Marta por la interrupción de las aguas. El ecosistema de manglar tiene que vivir en agua dulce y en agua salada, tiene que combinarse. Y el efecto que tuvo la construcción de ese terraplén o esa carretera generó, por ejemplo, esa mortandad de manglares.
Y estas eran las aguas que él veía, o que por lo menos visualizó y representó en ese retrato. En este lado aparece este mural es un mural que está en un edificio acá en Barranquilla que se llama El Mural. Que, ¿cómo pueden interpretar ese mural? Tiene tres momentos, es la bandera de Colombia. Tú Eh, dices, ujú. También representa cada espacio lo que genera las riquezas del país. Y eso es lo bueno de Obregón, porque a través de esa abstracción, pero también figuratismo, porque tiene su figuratismo, que va generando algunos símbolos identitarios de nuestra cultura, como es el pez, como es el tiburón, como son las aves, el cóndor, la flor, entonces, y también las tonalidades que se generan a través del país. Entonces sí, hay una representación de lo que es la nación. Y desde el análisis del paisaje, la primera lectura, que eso se denomina como un haiku, uno puede entender como la, la misma sonoridad, el mismo espacio que va generando desde una simpleza, pero también yo estaba viendo el tema de las texturas del espacio, o sea, cómo uno va analizando las diferentes formas y texturas que genera el paisaje que uno está contemplando. Por ejemplo, este es un mural en una técnica muy interesante y simboliza el cielo, el agua y la tierra. Eso son la simbología, se llama. Simbología, cielo, agua y tierra. Así se llama ese mural y representa pues, esas variables que uno puede ver de abstracción que tiene. Y es esa belleza oculta, una belleza. El paisaje también tiene una belleza oculta que interpreta, por ejemplo, en este caso en el arte, una forma de representación. Ahora bien, ¿alguien más quiere comentar algo? Bueno, sigamos. Ahora les muestro algo muy curioso, el mapa de Humboldt. Alexander Humboldt, ahora creo que lo descargó. Vamos a ver si. No, no, yo creo que no. Vamos a ver si lo logramos. Espérense ahí, que no sé por qué. El mapa completo del río Magdalena. Con tal, aquí está la reproducción del mapa, está aquí. Digamos, esta es una parte. Esta es una parte, sobre todo la parte de la depresión momposina de ese mapa del curso del río Magdalena según Santa Cruz de Monpós bajo las observaciones de abril del barón de Humboldt. Humboldt fue una figura interesante para el mundo de la ciencia y sobre todo para la interpretación de los análisis del paisaje. Ahora pues ha tomado cierta relevancia su trabajo y sobre todo desde la biología se analiza y desde los estudios de la ecología se analiza mucho. Pero aquí en el análisis del paisaje lo que va interpretando Humboldt, y eso es lo que quería mostrarles, permítanme un momento aquí a ver si desde la página de el banco logro bajar. No sé si algún comentario tienen. Sí, aquí está. Ya ven, para ponerlo.
se alcanza a ver muy bien. Igual le voy a seguir compartiendo la pantalla para seguir la presentación. Entonces, las características del paisaje no están solamente asociadas a la experiencia cartográfica clásica, sino también a la descripción y a los conocimientos que nosotros apliquemos bajo esos principios. Una parte muy importante de estos análisis del paisaje es que debemos de partir de unas premisas básicas o una hipótesis de partida. Uno, el paisaje, como lo ven también en esa imagen, que es una ranchería de La Guajira, la conciencia de la dimensión espacial, ser y estar en el mundo. A veces el ser y estar en el mundo es una conciencia que nosotros tenemos sobre el espacio. Y a través de la imagen del territorio, imaginémonos estar en esa ranchería. Ahora, cómo el asombro ante ese paisaje nos da una contemplación y una sublimación de la naturaleza. Además de eso, la voluntad de describir, representar y comprender y explicar el mundo exterior. Y ese mundo exterior, cómo nosotros podemos darle un propósito para darle conveniencia y ordenar. Y a la vez también una búsqueda de un paradigma de respeto y interacción. En este sentido, lo que nosotros logramos organizar es una idea básica de ese punto de partida de un proceso en el cual, cómo la visión de una imagen se convierte en una necesidad de estudio. Y eso es lo que se utilizaba, por ejemplo, en el siglo XIX para explicar esos detalles en el paisaje. Y luego, a través de la territorialidad, sí, construimos una segunda naturaleza. Y esa segunda naturaleza puede ser un pueblo, puede ser una ciudad, un sitio, un escenario, un entorno cercano geográfico que nos permita en esa segunda naturaleza generar un equilibrio entre lo que hacemos como seres humanos en sociedad y cómo nos adaptamos a la naturaleza. Y para eso esto se tiene que diseñar y tiene que haber una planificación integrada y donde podemos nosotros tener información especializada y organizada para poder decir qué debemos hacer y cómo debemos labrar o seguir labrando esa idea de paisaje que nos va a estar contenido, por lo menos en esta imagen, en la Cartagena de principios del siglo XX. Como ustedes ven aquí, este es el Cerro La Popa y esta es la imagen de Cartagena. Entonces, de aquí en adelante, podemos ver la relación entre sociedad y naturaleza como unas obras en conjunto o unas obras conjuntas. Aquí vemos una imagen de Santa Marta. Es un paisaje cultural. Ustedes ven unas montañas, unos elementos de la naturaleza, pero unas características sociales. ¿Dónde están? Ah, bueno, en la producción del espacio asociada a la urbanización, el crecimiento de una ciudad que desde hace 500 años ha venido transformando ese paisaje. Antes que existiese Santa Marta, qué había ahí? Por ejemplo, ¿qué había en Santa Marta? ¿Qué era Santa Marta? Antes de que fuera consolidada como un proceso de urbanización. Pues Oh, Santa Marta era una, sí, quiero decir algo referente a eso. dale. Es claro de que las ciudades que hoy en día están, por ejemplo, en este caso de Cartagena, Santa Marta, el emplazamiento de las ciudades que vemos obedece a a los mismos patrones de poblamiento de los españoles que trajeron con ellos la manera de cómo fundar las ciudades, digámoslo así, pues. Si nosotros miramos la mayoría de las ciudades y pueblos que están aquí en Colombia, precisamente en la región Caribe, obedecen también a eso, la iglesia, la plaza, los entes institucionales,
y todo lo que tiene que ver con la institución eclesiástica como la Iglesia Católica en términos generales. Pero hay que tener claro también que la mayoría de los pueblos y ciudades crecieron bajo un referente natural, llámese río, llámese el mar, llámese la ciénaga. Los españoles buscaban siempre como que la manera de que las ciudades quedaran interconectadas pues en esa época por los canales de los ríos o la ciénaga y que se comunicaran entre ellas. Pero hay unos casos particulares que también obedecen a características, pues digamos que ahorita que veíamos las caricaturas, hablaban de los asentamientos de los palenques que se escapaban de Cartagena. Y si nosotros miramos la mayoría de esos pueblos como Berruga, San Onofre, San Antero, son pueblos que no están a orillas del mar, están alejados del mar, pues ahorita por el crecimiento es que se está, por lo menos aquí en San Antero, el crecimiento urbano ha buscado hacia allá, pero por lo general siempre como que el centro, que es lo más viejo, pues está muy alejado del mar. Pero eso también obedece a que como fueron los primeros pobladores los que se escaparon por lo menos la historia local de aquí dice de que los primeros pobladores Santero, que no era San Antero sino Santero, fueron esclavos que se escapaban de la construcción de las murallas de Cartagena y que buscando alejarse llegaban a estos territorios y pues la historia también nos dice de que ellos, aquí hay un cerro, ellos se subían ahí cuando veían algún barco ya eso es tradición oral, veían algún barco entrando por la bahía de Zispatá, que era la desembocadura del río, ellos avisaban y apagaban todo tipo de fuego para que no fueran vistos. Y así se mantuvieron hasta que llega Antonio Miranda y la Torre, que los aglomera y funda a San Antero como tal. Entonces, pues estas referencias del paisaje y lo social, pues eh, indiscutiblemente no podemos separar un paisaje, llámese paisaje cultural, paisaje natural, desde el contexto social. Para poder entender la sociedad hay que mirar el paisaje sí o sí y hay que entender las dinámicas de ese paisaje y cómo ha influenciado en la constitución y en la construcción de la identidad de esas sociedades que se asientan en ese paisaje. Usted mencionaba el caso de la Ciénega Grande de Santa Marta, que con la construcción de la carretera, pues se hizo un daño o una masacre ecológica a la ciénega y que ahora todavía es la hora y se está debatiendo de construir un viaducto, pero pues personalmente pienso de que ya el daño está hecho y ya ese manglar murió. Hace unos años acá también hubo un debate sobre la construcción de un puerto carbonífero. Pues fue la misma gente, pues usted sabe que vivimos en un departamento donde la política y la plata mueve los intereses, pues el puerto ya estaba casi que se empezaba a construir y la misma gente, los cabildos de indígenas que hay aquí y las comunidades afro, no permitieron de que se construyera y que hoy en día todavía más de hace 15 años todavía está en lucha. Eso ha hecho que la gente ahí tenga sentido de pertenencia por la bahía de Zispatá, que es uno de los referentes más, eh, ecológicamente hablando, es el único sistema que conviven los 5 tipos de manglares a nivel de Latinoamérica. Y eso se ha ganado una serie de cosas y pues para entender las dinámicas poblacionales y las dinámicas sociales de San Antero, hay que mirar hacia Zipatar para poder entender incluso la historia que les mencioné al principio de la intervención. Interesante lo que plantean. ¿Alguien más quiere anotar algo? Interesante lo que planteas, Miguel, porque son elementos que te pueden ayudar ahí a construir
de pronto una narrativa mucho más completa. Igual yo te voy a pasar estas diapositivas, pero tú puedes ir buscando a través de, además de la historia local, de las fuentes históricas, por ejemplo, cartografías, elementos históricos, a construir una narrativa específica en la cual puedas tomar como caso San Antero cómo poder reconstruir, no solo a través de las narrativas orales, sino que ahora también, por ejemplo, lo audiovisual, la fotografía, el relato, lo escénico también se puede convertir en un escenario muy importante, porque eso es lo que permite producir estas formas de espacialidades. Y así como Santa Marta y todas las ciudades del Caribe, nosotros podemos revisar, han tenido sus procesos de crecimiento y de resignificación. Yo les pongo el caso que más estudio, que es Barranquilla, o por lo menos el delta del río Magdalena. Esta es una descripción que hace Eliseo Reclus. Fue un anarquista socialista del siglo XIX y fue como uno de los pioneros también de los análisis territoriales a nivel mundial. Este hombre, miren cómo describe Barranquilla, edificada sobre la ribera izquierda de una de las numerosas ramificaciones del Magdalena. Data de ayer, por decirlo así, y sus progresos solo suelen compararse a los de una ciudad de los Estados Unidos. Eso fue en 1855, que vino por aquí y describió todos estos pasajes que ustedes ven en las imágenes históricas, todas esas miles de ramificaciones del río, la actividad comercial propia de... Yo no sé si ustedes se vieron Pandillas de Nueva York. Imagínense esta escena y Pandillas de Nueva York, la película. ¿Algunos han visto esa película? Sí, yo me la vi, buenísima. Bueno, entonces Ah, esa era la ciudad. Barranquilla puede haber estado parecida a ese escenario, obviamente a una escala más pequeña, pero el comercio, la dinámica, la ebullición de la gente y todas estas dinámicas propias de las ciudades típicas que crecían en esos momentos. Es una imagen de Salgar y del puerto del mercado de Barranquilla. Y si nos vamos más a fondo, la ciudad empezó a configurarse sobre unos paisajes, y no son el paisaje propiamente del río Magdalena, fueron los paisajes de los caños alrededor de esa desembocadura del río Magdalena. Más o menos la configuración de la ciudad se da a partir de este escenario, el caño del mercado. Y los caños del mercado tienen una particularidad muy interesante. Uno, más o menos hacia 1938, teníamos intendencia fluvial, que era un escenario donde llegaban pasajeros y mercancías, y miren los barcos a vapor. Teníamos también estación del ferrocarril o estación Montoya, y también teníamos un hidropuerto de Veraní, que en este caso la navegación surgió con planeadores o con hidroaviones en los caños sobre el río Magdalena, es decir, los caños que están aquí. Es decir, Barranquilla nunca estuvo, a diferencia de Montería, de Lorica y de otras poblaciones que son ribereñas, que están en los cuerpos de aguas, ahí a la orilla de los ríos, en Córdoba, pues Barranquilla no. En el caso particular, Barranquilla estaba sobre el delta del río Magdalena, y ustedes saben que el delta del río Magdalena es un río sedimentario. Esta zona en grandes periodos de inundación se inundaba, o en grandes periodos de, digamos, de lluvia, esto se inundaba. Miren las actividades comerciales. Aquí, a diferencia de cualquier otra ciudad colonial, Barranquilla, el mercado era directamente en el caño. No había plaza de mercado, la plaza de mercado era directamente el mercado. Por otra parte, el muelle de Puerto Colombia en su época fue muy estratégico por la desarrollo del comercio exterior. Todos los ferrocarriles, como lo indicaba en la anterior imagen, salían de Puerto Colombia, cogían la estación de la línea del ferrocarril, bajaban en la playa, paraban en Las Flores, en Siape, luego llegaban a Barranquilla, descargaban las mercancías en estas instalaciones de lo que es la aduana en la parte de atrás de la Intendencia Fluvial, y esa navegación por el río Magdalena fue parte esencial de la economía nacional y de la construcción de esa base económica a principios del siglo XX, como hasta los años 40, que duró todo este modelo exitoso de Barranquilla.
Pero ya estos paisajes son otra cosa. Ya el caño del mercado se redujo, se demolieron todas las construcciones alrededor del mercado y las albarradas, es una alcantarilla al aire libre y prácticamente el volver al caño implicará, el volver al río es, para Barranquilla será volver primero al caño. Entonces hay unos proyectos de ciudad muy interesantes donde están vuelta al río. La mayoría de estos corredores que antes eran industriales ahora son parte y están integrados a lo que se llama el malecón del río, pero miren, todo eso era agua. Y en un futuro eso puede ser un problema porque recuerden que el agua tiene memoria. Eso yo no sé dónde se lo escuché a alguien, sea un campesino o yo no sé a de quién, pero alguien una vez me afirmó que el agua tiene memoria y el agua busca su causa. Y esos son los fenómenos que nosotros dentro de los análisis que podamos hacer tenemos que tener en cuenta bajo esa dinámica. Entonces, hay que entender esa realidad ecológica en que vivimos y también las múltiples escalas con la que podemos estudiarla. Puede ser una escala macro, que son las que me gusta estudiar a mí, escalas regionales, grandes, metropolitanas, o microescalas pequeñas que también son interesantes para analizar. Y esa escala del paisaje pequeña es la que nos permite dar un contexto temporal y espacial y explicar los vínculos con la región, el territorio y la dinámica sociocultural. Y esa es una clave para entender esa perspectiva del paisaje que quiero presentarles en este ejercicio. Entonces, ¿cómo se mira el paisaje? El paisaje se mira bajo unas condiciones. Primero, lo natural, donde ahí está el espacio y las personas. El espacio y las personas pueden jugar como una especie de ruleta en esta dinámica que es muy interesante analizar porque a partir de esa condición natural hay una condición sociocultural, los usos, las adaptaciones, pero también encontramos que hay unas percepciones que tienen que ver con memorias, asociaciones, preferencias o inclusive formas, como lo dijo ahora Arturo, de la textura, del color, de la forma, de los sonidos, de que si lo considero feo, que lo considero bonito. ¿Qué idea tengo yo del paisaje cuando me muestran una imagen y vemos el paisaje costero de Córdoba con el paisaje sinuano o sabanero? ¿Qué diferencia podemos encontrar entre un paisaje cordobés del Caribe, un paisaje sinuano y un paisaje sabanero? O un paisaje ribereño, que también hace parte de esas características esenciales de la cultura en ese contexto que ustedes están abordando. Ahora, esto es un tema interdisciplinar. Esto no es fácil estudiarlo. Tenemos que tener conocimientos básicos desde geología, desde la ecología, historia, geografía, antropología. Pero los rasgos básicos esenciales es que desde los objetos espaciales se miden y se ven en un mapa. Los objetivos territoriales los podemos revisar en planes y en procesos de documentación. Y ya a nivel de los objetos culturales, un artefacto de cerámica, un edificio con unas características arquitectónicas o una forma de producir un arte, como el caso del cómic o de las historietas, vemos que son claves analíticas y comprensivas para ese ámbito de estudio. Luego ahora vienen las lecturas. Nosotros ahora como desde el paisaje podemos interpretar de manera interdisciplinar lecturas significativas. Podemos hacer diferentes lecturas, pero darle a los paisajes concretos y darles una serie de elementos nos va a permitir tender puentes que al final esas lecturas transdisciplinares nos pueden dar una idea de paisajes más completos y complejos y paisajes que nos pueden dar un sentido diferente a lo que queremos estudiar cuando abordamos estas características y desde la historia regional lo podemos vincular a estos procesos que nosotros vamos manejando. ¿En qué sentido? El paisaje es un elemento muy interesante y el Convenio Europeo de Paisaje en el año 2000 ha desarrollado que el paisaje es un área tal como lo percibe la población, el carácter en el cual es el resultado de una interacción entre los factores naturales y humanos. Es decir, cómo la sociedad y la naturaleza se combinan en la cultura y en unas miradas, y en la mirada o en las miradas. Ahora, esa sociedad forma ocupaciones y usos de suelo, y nosotros nos organizamos sobre ese medio construido a través de infraestructuras.
Por lo tanto, sobre lo que hagamos desde el punto de vista como sociedad repercute en la naturaleza porque es la composición de los elementos naturales. Si vamos a vivir dentro, a la orilla de un río, tenemos que saber en qué momento el río se puede subir y nos puede inundar. O por lo menos tenemos que anticiparnos a entender esos procesos geomorfológicos, climáticos, hidrológicos, de vegetación. Por ejemplo, ¿qué vegetación me puede proteger la ribera del río para que evitar que me erosione la corriente? Ahora, a eso le añadimos la práctica de la cultura, el patrimonio actual y pasado, lo destacable o lo banal. Y eso todo también se puede hacer a través de la mirada. Las percepciones en el paisaje regularmente son subjetivas y se asocian también a la historia de cada uno de nosotros y de todos a la vez. Entonces, ¿cómo podemos en un contexto aplicar este tipo de ejercicios? Ahí es donde tenemos que mirar esa idea del paisaje en la relación con el territorio y la cultura. Entonces, el paisaje en buena medida es la construcción social y cultural, siempre anclado, eso sí, al sustrato material y físico. El paisaje es a la vez una realidad física y la representación que culturalmente hacemos de ella. La fisionomía externa y visible de una determinada porción de la superficie terrestre y la percepción individual y social que eso genera. Yo puedo decir que estoy en una montaña, pero esa montaña, ¿qué significado puede tener para mí? Un tangible geográfico y una interpretación intangible. Eso al mismo tiempo, significante o significado. El continente y el contenido, la realidad o la ficción. Eso nos plantea Nogués en este concepto de paisaje. Ahora, ¿cómo lo identificamos? Depende de las escalas. Ahí es donde tenemos que utilizar la geografía. Y la geografía es importante, la escala. ¿Y la escala cómo se mide? Uno, para medir una escala, tiene que definir cuáles son, cuál es la representación en el plano de esa imagen que es un mapa. Y si, por ejemplo, un centímetro equivale a 25.000 metros, eso lo llamamos 1/25.000 o 1/50. Más o menos es la determinación de la realidad de la escala. Y eso ya hemos visto varios mapas y les pongo a propósito un ejemplo de ellos. Aquí en este que sigue, ustedes pueden ver una escala. Aquí se ve la escala en esta zona de 25 kilómetros, en algunos. Ahora, además de la escala, ¿qué elementos configuradores son importantes para el paisaje? Y uno, eso es parte de la caracterización y el análisis visual, lo que vemos de la imagen. Uno, los factores fisiográficos, es decir, hidrológicos, hidrogeográficos, geomorfológicos y topográficos. Es decir, si hay mar, si hay ríos, si hay lagunas, si hay montañas, si hay cerros, si hay puntas, si es plano, si es inundable, si no es inundable. Y uno va describiendo allí, por ejemplo, la vegetación, la dimensión histórica, la estructura del paisaje, el estudio de visibilidades, la detección de dinámicas recientes y tendencias inmediatas o el sentimiento que tenemos en el lugar. Ustedes, no sé, cuando van ahí al Sinú y se paran sobre la ronda, ustedes, ¿qué sentimientos les genera? No sé, imagínense como cuando uno va aquí al malecón y se para, ¿y qué se imagina del río Magdalena? Antes eso no estaba, esos espacios no estaban, ahora están. ¿Qué generan? Identificación de valores. Y esos valores para una interpretación que podamos hacer en el marco de una historia regional compartida es la valoración. Y esa valoración la hacemos si es estéticamente correcto, si tiene condiciones ecológicas, si son productivos, si son históricos, si tienen un uso social, si son mitológicos, si son simbólicos e identitarios. Por ejemplo, para mí estético en el sentido, yo voy al malecón y a mí no me parece estético, porque uno va a esta hora del día y el sol, bueno, está nublado hoy, pero regularmente a esta hora, tú en el pavimento pones un huevo y se frita, y es recurrentemente un espacio con mayor porcentaje de cemento. Claro, uno va a Montería y es otra espacialidad.
Entonces, estéticamente hay diferencias que vienen de la percepción. Otra diferencia es, aquí hay descargas industriales directas y también descargas urbanas de aguas residuales directas al río. A veces el olor es insoportable. Entonces, uno llega y ese ya huele, y eso es una percepción también del paisaje. Así como lo que cuando vamos a una iglesia y vamos a un santo, cuando vamos a una fiesta de Corraleja y vemos que eso es un uso social específico. Entonces, todos esos paisajes generan una caracterización muy identitaria de una comunidad. Y eso se ve reflejado, por ejemplo, cuando en los procesos de colonización los españoles encontraron alrededor de Santa Marta, estamos Santa Marta, primera ciudad, celebrando 500 años. Resulta que todos los conquistadores encontraron una serie de poblamientos alrededor de la ciénaga, alrededor de la Sierra Nevada de Santa Marta y también sobre la Ciénaga Grande de Santa Marta. Esas variables geográficas son marcadas y puntuales dentro de la dinámica del desarrollo de un territorio. Entonces los españoles llegaron no solo por casualidad, sino que vieron esa montaña gigante y dijeron, aquí podemos encontrar posibilidad de poder resguardar o poder crear un proceso de movimiento. Ahora, si nos vamos más reciente, los procesos de transformación de una ciudad como Barranquilla sobre el delta del Magdalena son bastante complejos y bastante acelerados. Barranquilla es una ciudad joven, empieza a configurarse a finales del siglo XVII y gran parte del siglo, no, finales del siglo XVIII y más o menos a configurarse en gran parte del siglo XIX, pero todo a partir de la dinámica que estableció la configuración de su transformación del delta, en este caso el delta del río Magdalena, en donde la ciudad empezó a configurar un tajamar para poder entrar en embarcaciones de gran calado y poder generar un puerto sobre el río. Esa dinámica fue la que primó sobre el modelo de Barranquilla en gran parte del siglo XX. Pero Profe, por otro lado tenemos, sí, hablando del Tajamar de Barranquilla, siempre que yo iba al archivo histórico de allá, que queda en lo que era la aduana, sí, donde todavía está, sigue estando acá. ajá, hablaban ellos de que Tajamar hizo que desapareciera una isla que estaba en la desembocadura de Magdalena y que esa isla era la que de alguna u otra manera regulaba no recuerdo muy bien, pero siempre escuchaba a los profesores que decían eso, y que regulaba la manera como el río entraba al mar, y que al construir el Tajamar Occidental, creo que provocó de que la isla desapareciera y que toda esa sedimentación que carga el río eh, tienda a coger hacia lo que son Puerto Colombia y todas estas playas, que por eso es que esas playas son un poco violentas en cuanto al oleaje y esas cosas. Eso escuchaba yo. Y también era muy interesante entender las dinámicas poblacionales de Barranquilla desde el contexto de la ribera del río, pues así como usted lo mencionó, habían autores, no recuerdo muy bien un autor que decía que el crecimiento de Barranquilla se comparaba nada más con ciudades del primer mundo, de Estados Unidos y todas esas cosas, porque Barranquilla es una ciudad que cuando empezó a crecer, creció a una manera que ni se dieron cuenta de los problemas que tenía. Por ejemplo, los arroyos, la ciudad creció hasta tal punto que no le buscaron solución a eso, sino hasta que se dieron cuenta cuando ya la ciudad no era imposible. Incluso un presidente, creo que fue, propuso de trasladarla para acabar con el problema de los arroyos y pues cómo de esas dinámicas del paisaje ayudan a configurar una ciudad, pues es la hora y todavía se habla de, de un segundo crecimiento acelerado de la ciudad, pues ya dicen que la ciudad pues va metida en el área metropolitana a los 3 millones de habitantes y, pues es algo que es visible cuando yo empecé a ir a Barranquilla, uno veía una ciudad, pues recuerdo por allá, por los años, era un niño aún,
La ciudad del lado de la circunvalar no tenía el desarrollo que uno ve hoy en día. Y así sucesivamente. Y pues uno mira, lee la historia de ciudades de este índole, hasta encuentra casos negativos, como el caso de Monpó. El caso de Monpó es algo como yo diría, la de malas del Magdalena, pues del Magdalena cambia de brazo principal, deja no baja por Monpó, sino que baja por acá, directamente por Magangué, y deja a Monpós un poco rezagada y pues, como si estuviera en pausa, ¿no? Y así sucesivamente, incluso el poquito de auge que tuvo Magangué la convirtió en lo que hoy en día es Magangué. Y pues mirar todas esas historias a partir de los cuerpos de agua y del paisaje de las ciudades nos hacen entender esas dinámicas. Y como licenciados en ciencias sociales, pues, investigadores sociales, hay que entender más allá de lo que a simple vista vemos. Pues mucha gente empieza como que a divagar y a decir como que no, pero que esta ciudad es esto, lo otro. Y no analizan las condiciones de la topografía o el mismo paisaje de la ciudad. En el caso de Santa Marta, que se le conoce como la ciudad más cachaca de la costa por las montañas. Hay gente que dice, ¿no? David Sánchez Juliá decía la ciudad más cachaca de la costa de Santa Marta porque está enclavada dentro de montañas. Y si miramos, pues Santa Marta, 500 años sin agua, y es un problema más que todo, a pesar de que está a orilla de un río, que es el río Manzanares, no han podido solucionar. Entonces, todas esas cosas nos ayudan a entender tanto el contexto social como el contexto geográfico y el paisaje, tanto cultural y social. No, interesante, interesante lo que estás planteando, y que sí, en el sentido de que esta es la isla que, la mitológica Isla Verde, ¿no? Obviamente se llamó Isla Verde, pero eran unas espigas litorales que empezaron a transformarse cuando se construyó el tajamar de Bocas de Ceniza. Esto desapareció, todos esos sedimentos, todos esos sedimentos que como eran espigas litorales eran fácil de moverse por la corriente de deriva. El río Magdalena es un río que va de sur a norte. Es muy raro en el hemisferio, en este hemisferio tener, porque los ríos van a lo contrario. Entonces, eso hace que la desembocadura del río sea una cosa totalmente diferente. Es decir, aquí los españoles nunca entraron por estas bocas. Por eso le pusieron bocas de ceniza porque se encallaban. Las condiciones de las corrientes allí son muy complejas. Entonces la construcción del tajamar de Bocas de Ceniza hacía que barcos de gran calado sí pudieran entrar y por ende la transformación geomorfológica de todas las costas de, digamos, del Atlántico. Transformaron incluso la deriva litoral, yo no la sabía, sino fue en una de las clases del doctorado, la deriva litoral del Magdalena llega hasta las costas de Panamá. O sea, es una condición muy fuerte de corriente que hay y de influencia en toda la zona costera. Entonces, a veces lo que pasa aquí también repercute allá. Y esa es la dinámica que nosotros tenemos que entender también en estos escenarios de paisajes, que son paisajes que están altamente transformados. Si nos vamos a Cartagena también, Cartagena, siempre vemos Cartagena y Cartagena no es solamente la ciudad, Cartagena fue un sistema y ese sistema incluía fuertes, bajos, diferentes sistemas que esto era lo que por lo menos protegía la ciudad de Cartagena, que era también un sistema urbano regional, que tenía en cuenta la isla de Tierra Bomba, el puerto exterior de la bahía y un puerto interior sobre el castillo, Castillo Grande y sobre Manzanillo. Aquí es, digamos, la que ustedes tengan en cuenta la base de lo que por lo menos en 1741 se construyó
todo ese elemento alrededor de Cartagena. Y qué decir, por ejemplo, del canal del dique, de que también fue el otro proceso de transformación urbano regional de Cartagena para comunicarse con la arteria principal que era el río Magdalena. Entonces, todas estas bases son fundamentales para entender un paisaje. ¿Y qué decir de la depresión momposina? Hablaste del desvío de Mompox. Y obviamente aquí hay unas razones geológicas que en el escenario se dio una ruptura muy particular en la geología. El brazo de loa es el que adquiere la corriente puede ser un movimiento telúrico, puede ser un movimiento, digamos, que se ha estudiado desde la geología, principalmente asociado a un movimiento telúrico, sobre todo. Entonces, el brazo de Loa, por aquí, el río Magdalena venía por aquí, y el río en el banco, precisamente, hacia el brazo de Loa, es que sigue la corriente y no sigue por el brazo de Mompox o de la isla Margarita. Si bien acá ven Guamal y acá está Santa Cruz de Mompox. Entonces, si se dan cuenta, estas dinámicas son muy complejas de la geomorfología fluvial, y por eso adquiere en el brazo de Loba y aquí en la desembocadura del río Cauca, adquiere más importancia económica una ciudad como Magangué. Ya. Entonces son las dinámicas de estas zonas de inundación o estos procesos inundables específicos que son importantes para todas estas dinámicas de la región. Entonces, ya para centrarnos como por lo menos en la parte que a ustedes les interesa, esta zona de Córdoba ha estado determinada por varias unidades de paisaje. Yo le llamaría unidades de paisajes. A mí me gusta utilizarlo de esa manera y me gusta como pensar que esas unidades de paisajes también tienen sus propias características de acuerdo a los territorios que hagamos y analicemos. El paisaje, por ejemplo, de el Valle del Sinú, de todo el Valle del Sinú, toda esta zona que está en verde, que más o menos comprende la serranía de Avive, de San Jerónimo y todo lo que es el Valle del Sinú, de que se desprende del Paramillo, hasta llegar al borde costero, a la zona costera, que está determinada por unas condiciones espaciales y culturales, como ya pues lo hemos estado como conversando. El otro paisaje que también varía en la condición es el valle del río San Jorge, que termina en la depresión Momposina o en la Mojana. Toda esta zona es una variable muy interesante para poder analizar los espacios cercanos que tenemos y las configuraciones territoriales que hay en este ejercicio. Y luego tienen los Montes de María, que son otra área muy significativa que comparten ustedes o que se comparten en esta región, y que es una limitante espacial. Y limitante espacial para poder entender esa, esas zonas geográficas de las llanuras del Caribe, porque hemos visto algunos escenarios donde califican esto como una llanura, y la llanura es sí, somos planos, somos llanos, pero hay unas diferencias geomorfológicas, socioculturales, históricas y formas de poblamiento que nos hacen distintivos en estos escenarios. Ahora, miren cómo se ve eso reflejado en los departamentos o en las transiciones de esa mojana. Incluso la mojana comparte un pedazo con Antioquia. Córdoba, por ejemplo, los valles del río San Jorge, miren, comparten con Sucre. O una parte de Córdoba, por ejemplo, hace parte de la sabana o los Montes de María. Y obviamente esa influencia del valle del río Sinú también es determinante en un pedazo de Antioquia en el Urabá Tequeño. Entonces miren que hay unas particularidades muy interesantes para analizar esta configuración territorial. Hombre, ¿y qué decir de esta idea que nos plantea eh, Víctor Negrete? La región Urabá Caribe como una zona de transición espacial,
entre dos grandes regiones, o tres grandes regiones, el Pacífico, los Andes, el Caribe. Y miren que si extendemos el mapa hacia lo que es el Magdalena y el Cesar, por ejemplo, el sur del Magdalena, el sur del Cesar, y lo colocamos con los Santanderes hacia el Catatumbo y la frontera colombo-venezolana, son territorios de frontera, territorios de límites, territorios en los cuales ahora mismo se desarrollan las gruesas acciones de los grupos armados y demás. Entonces son dinámicas interesantes de análisis, de complejidad. Y si nos vamos ya a un estudio de lo más detallado, hay unos procesos geohistóricos y hay que conocer bien precisamente el contexto geohistórico por donde empezamos, que es el Urabá, que fue el lugar donde por primera vez se asentaron los españoles en Santa María la Antigua y en San Sebastián de Urabá. Fueron las dos poblaciones que se asentaron en tierra firme, no duraron mucho, pero por lo menos ahí se asentaron y son una parte importante del desarrollo de estas configuraciones en el espacio. Pero también encontramos el desarrollo del Gran Sinú. El Gran Sinú son todos estos municipios, imagínense, 48 municipios que podemos ahí descifrar como una región determinante en el desarrollo de unas actividades económicas específicas, desde el punto de vista de la geohistoria. Ahora también podemos encontrar el caso de la zona o el eje litoral de Bolívar, Sucre, Córdoba. Todo, si nosotros vemos todos los pueblos que hay, desde los Córdobas hasta Santa Catalina, tienen características culturales, sociales, políticas muy similares. Incluso los que no son costeros y que están más hacia el borde, perdón, el borde metropolitano de Cartagena. Inclusive que bordea ya unos extralímites como Calamar o Maates. Y miren, toda esa dinámica tiene unas características particulares. Si estudiamos todas estas características, aquí vemos un eje. Prima, por ejemplo, las poblaciones afrodescendientes, aunque ellos no se reconozcan. Dos, los procesos de poblamiento, la mayoría fueron de rochelas, cimarronajes y palenques. Y dos, las características son pobrezas y marginalidades muy completas. En ese sentido, hay unas características bastante interesantes para analizar en, estas, en estos elementos. Si uno ve, por ejemplo, San Antero, que es el número 23, miren las características. Tú que estás allá, características sobre la parte central de digamos, ya la parte final del Golfo de Morrosquillo. Ahora, miren un municipio tan grande, quizás uno de los municipios más grandes en el Caribe, San Onofre. Por ejemplo, miren la particularidad de San Onofre como un territorio bastante ruralizado, e incluso Tolú o Cartagena, que obviamente es la ciudad como matriz del modelo. Y si nos vamos, por ejemplo, a los Montes de María, vemos unas características muy particulares. Son municipios que están muy cargados por unas dinámicas sociales y específicas. Los Montes de María, miren que va más o menos desde el borde de Magangué, del Magangué, Tolu Viejo, incluye también San Onofre y termina por acá en Arroyo Hondo. En Arroyo Hondo por acá, imagínense, todo un territorio bastante como eje principal y central está obviamente el Carmen de Bolívar, San Jacinto, San Juan de Pomuceno, eh, y el Guamo, por ejemplo, que también es otra población bastante interesante en términos de esas configuraciones socioespaciales y geohistóricas de los Montes de María. Bueno, el Atlántico como un eje básico alrededor de Barranquilla, como una unidad en matriz básica alrededor de Barranquilla y todos sus municipios. La Sierra Nevada de Santa Marta,
que particularmente miren todos los municipios que bordean. Son 12 municipios de influencia en la Ciénaga Grande de Santa Marta, de, de 3 departamentos distintos. Miren las 4 ciudades que bordean: Riohacha, Valledupar y Santa Marta, ejes articuladores de toda la dinámica alrededor de la Sierra Nevada, y los hinterland o los espacios que se configuran alrededor de ella misma. Ahora, La Guajira, otro espacio también bastante interesante, quizás con Riohacha como su eje central, y otros espacios como la Ciénaga Grande de Santa Marta también. Miren la capacidad y la cantidad de territorio y de espacios geohistóricos alrededor de la Ciénaga Grande de Santa Marta. Y otro espacio también bastante interesante, que son todas las poblaciones que están sobre el eje oriental del río Magdalena, pertenecientes al departamento del Magdalena. Miren que alrededor de 31 municipios que van desde Sitio Nuevo hasta San Alberto, que tienen esas áreas de influencia hacia esa zona. ¿Y qué decir, por ejemplo, de la depresión Momposina? Alrededor de 12 municipios que tienen confluencia en la depresión Momposina, obviamente con un eje estructural como Magangué y otro como Mompox o el Banco, que son los ejes articuladores de esa dinámica. O todo lo que corresponde a el eje occidental del río Magdalena, del río Magdalena al sur de Bolívar, que también es otra dinámica súper interesante, donde empezamos con el municipio acá arriba de Regidor, Río Viejo, hasta Cantagallo, que es el último municipio que ya queda colindante con, eh, con Antioquia. Entonces miren todas estas dinámicas de confluencias espaciales y miren ese mapa ahora de esas superposiciones también, esas ideas alrededor, por ejemplo, de lo que sería una regionalización óptima, de que si hay un mapa que tenemos que hacer del Caribe, este podría ser un mapa geohistórico de el ideal territorial que se ha producido, con unas características muy particulares y excepcionales: las condiciones de espacio, la geografía, las dinámicas que hemos estado conversando alrededor del paisaje. Por ejemplo, miren ese gran Sinú, todo ese borde del Gran Sinú, el que se comparte con el eje litoral de Bolívar, Sucre y Córdoba, con la zona de Urabá antioqueño o el Urabá, que también hace parte, una parte de ese Urabá corresponde también al Chocó biográfico, o la Sierra Nevada de Santa Marta, donde convergen, digamos, ejes estructurales como la Guajira, pero también ejes estructurales alrededor de lo que es el norte del Cesar, digamos, toda esta parte del norte del Cesar, que también es una característica muy interesante, y el eje oriental del río, o el eje del río Magdalena hacia el sur de Bolívar, que era el que estábamos revisando ahorita. Y son las características esenciales, o las islas de San Andrés. Entonces son esas características las que son interesantes de analizar, de comprender, de que ustedes tengan estos materiales, y obviamente están las lecturas ahí disponibles con las que yo me he basado en estos materiales. Ahora se plantean ideas de ejes regionales a través de trenes, a través de espacios prospectivos a largo plazo. Pero un elemento esencial que hay para recoger en estas dinámicas es la producción. Como en las dinámicas de la ruralidad encontramos varios elementos que son claves para entender este sistema regional en dinámicas de transformación de los paisajes. Y hay paisajes que son paisajes productivos, en donde la especialización, los modelos de desarrollo, la producción tradicional y la relación con la naturaleza permiten tener unos accesos a factores productivos que son esenciales para explicar, por ejemplo, la dinámica ambiental, el acceso a los factores productivos, pero también el despojo de bienes. ¿Qué encontramos? El tema de la lucha de la tierra ha sido un factor esencial desde el punto de vista histórico.
que las relaciones sociales de producción todavía siguen siendo desiguales, que todavía no nos hemos adaptado a un sistema agroalimentario y que la incidencia de las multinacionales en la estructura de la sociedad rural siguen siendo determinantes. Y eso lo ven ustedes en Córdoba. ¿Cuáles son esos impactos ambientales? Obviamente, impactos que van siendo cada vez más complejos. Esa relación de la sociedad-naturaleza a partir de la técnica y la ciencia, ¿cómo la podemos traducir al servicio más común de las comunidades? ¿Cómo a través el impacto de los cambios de uso de suelo en las comunidades rurales, nosotros podemos, desde este campo de las ciencias sociales, poder articular? Cómo hay también acuerdos multilaterales, producción nacional y estructura de la sociedad rural que son desventajosas ante las comunidades campesinas. Incluso cómo hay unos impactos en la sociedad rural a través de actividades de explotación o extracción de recursos naturales como bioprospección, comercio de bienes no trazables como el agua, en el caso, por ejemplo, de la represa de Urrá, o cómo establecer relación o una equivalencia entre el mercado interno y el mercado externo, la oferta de trabajo rural y el empleo, la transformación de las relaciones de trabajo y la precarización laboral, o agrocombustibles, la alimentación o los problemas territoriales que son subsecuentes ante la cultura que hemos ya conversado. Una reconceptualización es que lo rural y lo campesino en estas dinámicas de lo regional son fundamentales. Por ejemplo, el autorreconocimiento de una sociedad diversa, indígena, afrocolombiana, campesinos y mestizos. La erosión y recomposición de instituciones sociales y comunitarias rurales. La estética y la producción de la cultura de las comunidades rurales. Cómo pensar en la infancia, juventud, adulto mayor en la vida rural. Las mujeres rurales y el aporte de la cultura y la sociedad rural. Por ejemplo, las tradiciones las racionalidades tradicionales del mundo capitalista y la globalización. Otros temas como la incidencia social, cultural, política, económica. El tema de lo ambiental con el narcotráfico y la estructura de las mafias. ¿Qué está pasando en esos nuevos escenarios de conflictos, esas transformaciones de las técnicas tradicionales de producción? La biotecnología con el patrimonio ambiental, los patrones de consumo y transformación de las sociedades rurales o el subdesarrollo versus las propuestas de las comunidades rurales o las sociedades nacionales. Cómo eliminar el eurocentrismo y pensar más en el pensamiento propio. Si bien es cierto que los grandes proyectos de infraestructura generan desarrollo, cómo ese desarrollo puede generar unas capacidades en los territorios. Y eso es lo que tenemos que revisar con bastante atención. Y ya para ir cerrando, por ejemplo, cómo la transición de los conflictos por la tierra y los conflictos por el territorio generan procesos de construcción social del territorio a través de las comunidades campesinas, indígenas y colombianas o las formas de ordenamiento social y cultural del territorio. Cómo miramos una territorialidad del campesinado, una autoconciencia del territorio caribeño andino, por ejemplo, el caribeño andino o solamente continental, no solamente continental. Esa relación que tenemos con el pueblo raizal en San Andrés y Providencias, la relación entre la acumulación del capital, conflicto armado, despojos, desplazamientos. Es decir, el territorio colombiano ha estado, digamos, intermediado por estas variables y uno de los impactos es que tenemos que mirar cómo la especialización de la productiva en el territorio ha afectado a las comunidades y a la naturaleza, pero también cómo esa dimensión espacial y sociocultural puede también entenderse en esa relación de ese conflicto social colombiano, cómo la relación del urbano y lo rural está ahí mediada, cómo lo regional y lo nacional también estamos construyéndolo dentro de estos escenarios históricos y potenciales. El poder tiene una base central y eso es lo que también tenemos que analizar. Cómo construimos políticas públicas, cómo fortalecemos las instituciones y los procesos, cómo desde la planeación, los proyectos y los procesos sociales podemos construir tejidos y podemos generar una nueva fortalecimiento institucional de nuestras políticas y de nuestros intereses particulares. ¿Cómo son las implicaciones y las visiones del país en sociedades regionales como la nuestra? ¿Será que
nuestro país se está viendo como un país de regiones. La relación de la democracia formal nacional y los autoritarismos regionales y subregionales que tenemos, cómo allí podemos tener un diálogo y cómo nos convertimos en sujetos sociales regionales y nacionales, formas de representación política del territorio y cómo esos conflictos podemos superarlos entre comunidades rurales indígenas, campesinas, afrocolombianas, cómo también hacemos intervención social y cómo superamos el tema de la pobreza, transformamos las relaciones de poder, miramos capacidades para el bienestar y la calidad de vida, y también cómo a través de la legislación, los procesos de arquitectura institucional y sobre todo el tema de verdad, justicia, reparación y memoria histórica puede ser un eje articulador para el desarrollo regional, la movilización social y la construcción de región. En ese sentido, podemos mirar que estamos en una construcción de poder y de cultura. Estamos en un estado actual donde está el capital, el narcotráfico, somos una democracia abierta, donde está el conflicto. ¿Cuál es esa visión de sociedad que queremos para ordenarnos en un territorio, en el poder, en la producción, en la cultura? Y vemos que hay formas de ocupación en el ordenamiento territorial por parte del país, por parte de campesinos, por parte de comunidades negras y por parte de recuerdos indígenas. ¿Cómo consolidamos ese proceso en territorio, como el caso del Gran Sinú, Córdoba o todos estos elementos? Puede mostrarle en esa dinámica del paisaje. Ahora, ¿cómo en medio de esta discusión nosotros identificamos también tensiones? Si podemos analizar un potencial de lo que tenemos en nuestro territorio son actividades agropecuarias. Podemos mirar que hay una tensión muy particular en actividades que se dan en la zona rural que no son agropecuarias. Por ejemplo, la expansión urbana y la suburbanización. Eso lo pueden ustedes ver en Montería. O cómo hay explotación de recursos no renovables, como en algunas zonas hay minerías o hay otro tipo de minerías de diferente tipo. O construcción de infraestructuras o construcción de desarrollos de turismo, de complejos turísticos, como pasa, por ejemplo, ahí en Cispatá y en todo lo que es el Golfo de Morrosquillo, o acciones de protección de ecosistemas o constitución de resguardos. En ese ABC o en esa idea, tenemos que entender esa conexión con los sectores para poder hacer dimensiones de análisis. ¿Dónde están los temas de ordenamiento territorial? ¿Dónde están la planeación de minas y energías? ¿Dónde están los procesos de consulta previa para infraestructura? ¿Dónde está la consolidación con el tema dónde está la relación con el medio ambiente y cómo también entendemos esos territorios étnicos? De esta manera, en nuestro territorio colombiano, los usos agropecuarios son fundamentales para la gestión eficiente de sus suelos rurales. De allí está este modelo, este esquema que busca superar la solución de conflictos que hay en ellos. Que no me voy a detener en esto, pero me parece muy interesante porque gran parte de la falta de hacer una lectura de la dinámica regional, a mi modo de ver, es que nosotros no hemos entendido nuestra propia dinámica rural y los conflictos que subyacen de ella. Mientras no entendamos eso, va a ser muy difícil proponer soluciones efectivas en nuestro proceso de ordenamiento regional. Y esa es la clave fundamental. Uno, no sabemos qué se está usando el suelo. Sabemos que hay actividades agropecuarias, pero también puede haber otras actividades que no son agropecuarias. Sabemos que la tenencia de la tierra debe, sobre todo, generarse un proceso, un marco jurídico de intervención a través, por ejemplo, de un catastro multipropósito, de una organización de unas líneas políticas que generen procesos y más acción suficiente sobre este tema rural. Y luego, ¿cómo miramos que dentro de esa dinámica rural, el espacio y el territorio lo conseguimos también como una forma de regulación hidrológica, depuración de afluentes líquidos, servicios de regulación de gases invernadero, seguridad alimentaria, provisiones de bellezas escénicas y singularidades paisajísticas? Esto se define a partir del desarrollo de un análisis de los territorios desde sus cuencas, tanto hidrográficas como sus
territorios de influencia geoestratégica. Y en ese sentido, cada uno de estos puntos son elementos esenciales para entender el análisis. Y eso es lo que combina el análisis de las cuencas hídricas, que es el componente más integrador y el instrumento de planeación de jerarquía superior que tiene el país para poder determinar formas de articulación en el territorio. Pero a veces esto es saludo a la bandera. Ninguna autoridad, ningún municipio utiliza, o por lo menos lo que debiera utilizar, los componentes asociados a entender la cuenca como una base fundamental de ordenar el territorio desde estas características. Ahora, ¿cómo funcionan estas características? Obviamente, ¿qué tenemos que hacer? Primero, mirar cuál es la estructura ecológica de soporte del territorio y ya tenemos una base. Esas unidades geomorfológicas históricas pueden ser un punto de partida o esas unidades territoriales que vimos en la primera unidad también. Saneamiento básico, ¿qué tienen? Y agua potable, ¿qué tienen nuestros municipios frente a eso? O la dinámica sociocultural, cómo nosotros como sociedad hemos transformado esa área natural y ya como desde la institucionalidad logramos conciliar qué debemos proteger y qué debemos, por lo menos, o tenemos que regular nuestras intervenciones como humanos. En este sentido, les pongo el ejemplo del canal del dique. Si nos vamos a esas unidades geomorfológicas que les acabé de explicar, nos podemos ir a una unidad básica que es la cuenca. La cuenca del canal del dique, mire que comprende varios municipios y tiene varias subcategorías. Una es los Altos de María la Baja, dos, la zona de humedales, tres, la serranía del Toro, cuatro, el Guájaro, quinto, Arroyo Caimán, sexto, el delta y lo que es la zona peninsular. Miren que es una cuenca muy interesante porque coge el río Magdalena, coge parte del canal del dique, el embalse del Guájaro, zonas de lomeríos, delta, una zona de media montaña como son los Montes de María y termina en las islas del Caribe del sistema archipiélago de San Bernardo, Corales y demás. Entonces, estas dinámicas, por ejemplo, esto es una cuenca de una unidad geográfica de la cuenca muy compleja. Y uno se pregunta, profe, ya vamos desde lo general y ya vamos a ir a lo micro. Y miren en lo micro uno que puede sacar. Ustedes pueden mirar en el trabajo que van a hacer, digamos, de grado, en qué cuenca se ubican ustedes. Y ustedes pueden ir a la CBS, consultar en la CBS y su municipio, el área donde van a estudiar en qué cuenca está, y de ahí pueden sacar un elemento de caracterización. Y eso al final es el todo de las partes. Y este es el objetivo del curso que quería proponerles a ustedes en esta discusión, era que miráramos esas generalidades, el todo y las partes para poder integrar y generar una discusión amplia sobre estos aspectos. Yo creo que hasta aquí he finalizado el desarrollo de esta presentación. Me gustaría conocer preguntas, comentarios. Aquí dice que empezó a llover y la señal se pone pesada, dijo Miguel. Igual yo estoy grabando. Pues me gustaría escuchar comentarios, preguntas. Comentarios, preguntas. Pues de mi parte no hay ninguna pregunta, profe.
hay preguntas, no hay comentarios. Bueno, vamos entonces a mirar cuál va a ser el trabajo que vamos a hacer ustedes aquí. Ustedes se preguntarán, no, ya el profesor nos dio las clases, ya cerró, pero ahora viene el ejercicio. Ustedes saben que para esto uno tiene que tomar notas. Ya yo hice bueno, una de las primeras notas fue el ejercicio que hicieron en grupal allá en Montería. Ahora viene uno individual. Entonces el individual va a ser un poco interesante. Yo les voy a dejar aquí en el chat un tutorial de elaboración de los storyboards en el programa TAC o TAN. Ahí les voy a dejar el link de cómo es el tutorial para elaborar ese material en ese formato, en esa aplicación que es súper sencillo. Ahora, ¿cómo vamos a hacer ese, esa historieta o ese storyboard? Lo ideal es que hagamos una plancha bueno, más bien tres planchas de esa historieta. Es decir, tres escenarios, tres historias, digámoslo. La primera que tenga que ver con el problema de investigación en el cual ustedes están, como les dije, están trabajando su ejercicio de grado. La idea es que cojan una lectura de las lecturas que hemos trabajado, de las lecturas que yo les compartí, las que aparecen en la, en la estructura de la, de la presentación del curso que les di, PDF, donde hay unas lecturas, ahí están todas las lecturas en línea. Ustedes pueden tomar una lectura de referencia para que expliquen desde su problema de investigación una idea general de lo que es historia regional, qué pueden sacar de allí y con eso pues cerraríamos, pueden ser una o dos. O sea, se los dejo libres. Lo ideal es que ustedes construyan una narrativa a partir de una historieta o de un storyboard en ese programa, porque yo sé que muchos de ustedes no tienen facilidad para dibujar. Esta es una herramienta muy interesante. Vean primero el tutorial, descarguen la aplicación que es gratuita y les dejo libre cuál es el escenario que ustedes quieren tomar. Lo que sí es necesario es que uno presenten su problema de investigación situado en el tema de las ciencias sociales, que es el enfoque que tiene la maestría, y ubíquense en una lectura que se conecte con la historia regional que hemos estado comentando en este curso. ¿Alguna pregunta? Obviamente esa historieta se va a generar un PDF, me lo pueden mandar al correo, yo la reviso, no sé, como ustedes quieran, la vamos revisando en el camino. Yo no sé, Adrián, cuándo yo tengo plazo de entregar notas, yo no sé si hay un plazo, tengo que preguntar allá en la Sí, secretaría. señor. Hasta el 5 6 de diciembre va a estar John Mir. Viernes. Sí, sábado 6 de diciembre es el último día. Bueno, el viernes, porque el sábado no va a la secre. Viernes para entregar notas. Viernes 5. Pues la verdad yo les propondría que para que no le den tanta vuelta a eso, ¿qué les parece una semana? La entrega para el próximo sábado, o tienen eso muy encima, o tienen muchas cosas encima. Profe, en mi caso sí me quedaría pesado porque yo me voy hoy a un viaje fuera del país y justamente regreso el otro sábado. Bueno, entonces, ¿para cuándo? Traigan algo, traigan algo. Creo que como Madrid se va, él tiene que traer algo y le recibe a él después y nosotros sí podemos entregar el sábado, ¿no? Dale, los que puedan entregar el sábado, bien. Y Adrián, a ti pues ahí te doy un plazo, ¿no te parece? Para que no te Listo, quedes profe. tan, Está bien. ya. El que quiera entregar para que salgan de eso rápido, es algo muy sencillo. Ojo, la historieta, o sea, La métanle historieta narrativa.
utilizar vocabulario, usted sabe, palabras coloquiales. Claro, claro, es que ustedes invéntense la historia, hagan primero un plan de historieta, invéntense la historia, métanles imágenes. En ese programa ustedes pueden meter imágenes, animales, gente, o sea, es decir, el programa es súper interesante, súper sencillo, o sea, intuitivo también. Entonces ustedes van diseñando, van organizando la cosa y armen una narrativa. No tiene que ser una cosa súper compleja, pero por lo menos que dé cuenta del problema de investigación que ustedes están trabajando. Ya. Y además de eso, ¿cómo lo conectan con alguna bibliografía que está del curso, asignada al curso? Y sobre todo con esta idea general de lo que es historia regional. Ya. No les voy a pedir ensayo, no les voy a pedir que se lean eso, o sea, eso. Yo sé que ustedes están con miles y unas ocupaciones. Sí me interesa que lo que hayan captado del curso lo plasmen en este ejercicio, novedoso, sencillo, práctico. Ustedes me dirán, no, profe, pero esto es muy fácil, pero es un ejercicio. Quiero saber cómo nos va en ese ejercicio. No sé qué piensan, qué les parece. Me parece bien. Sí, profe, perfecto. Bueno, entonces, no sé si no es más. Creo que vamos a terminar clase. No sé si ustedes tienen algún comentario de la clase, qué les pareció, cómo les pareció la metodología, cómo se sintieron, si entendieron, qué se puede mejorar o qué se puede fortalecer o qué estuvo, digamos, muy bien en el desarrollo de la clase. Sí me gustaría, como a modo de autoevaluación, esto no tiene que ver nada con la nota, escuchar qué les pareció a ustedes el desarrollo de este curso. Pues desde mi punto de vista, profe, igual manera, pues quedó evidenciado de que la historia, pues, es una de de pues, mis ramas de las ciencias sociales, pues, digamos que favorita. Siempre he tendido como que a estar más del lado de la historia y pues la historia complementada con mapas y eso, pues, es un poco más fácil de entender. Y pues usted nos mostró esa perspectiva a partir de la clase, pues la dinámica de los mapas y la configuración del Caribe desde sus diferentes perspectivas. Y pues no, pues es eso, pues mejorar, no tengo algún punto por mejorar. Ojalá se hubiesen dado la clase presencial en las dos, no virtual, pues es algo que la historia está y para entendernos nosotros mismos hay que entender la historia, hay que entender la geografía. Y pues es una Me herramienta. están escuchando? Sí, sí. Ah, listo. Entonces continuaba. Yo estoy analizando mucho el elemento de Río Sinú ahora con las dinámicas del bus Sinú y cómo esto también ha estado afectando a los habitantes principales del río, que han sido los areneros y los planchoneros, que en ese proceso ellos principalmente han habitado el río a través de la práctica de la pesca, de la extracción de arena y del transporte de la margen derecha a la margen izquierda y viceversa. En ese proceso, por lo menos, ahora que el río ha tenido como ya un alcance más popular dentro de las clases de altos ingresos de Montería, se ha visto unas prácticas ya recreacionales, no solamente el transporte de la Lorenza, que es un transporte turístico, sino también particulares que ya están en botes de alto valor y que ya uno ve unas prácticas también de deportes acuáticos en el río Sinú, pero esto también como afecta las embarcaciones como los planchones, que es una embarcación simbólica en Montería el planchón, pero cuando pasan estas lanchas, estos barcos, estas lanchas de alto valor que pasan muy rápido van afectando
la estructura que es totalmente en madera, con una elaboración totalmente manual de carpintería, afectan porque obviamente ellas no están diseñadas para resistir altos oleajes o movimientos, sino la corriente calmada del río Sinú. Entonces esto también como va transformando las dinámicas tanto urbanas y paisajísticas que tiene Río Sinú. No solamente porque yo los primeros recuerdos que tengo del Sinú, o sea, eran calmados, unas cuantas canoas, pero y ahora se ven unas prácticas más de que el río no se ve como el fuente de alimentación y de sustento, sino ahora también se convierte en una fuente de ocio, de entretenimiento, de turismo, y van cambiando esas dinámicas que tenía principalmente el río. Entonces, ver eso, cómo se va configurando la ciudad alrededor de eso y entender esas dinámicas, a quién los afecta, a quién beneficia y cómo se va cambiando el entorno y el paisaje a partir de los actores que están ahí. Entonces, bueno, me parece interesante como ver esas transformaciones a través de un mapa. Siento que la lectura social a través de un mapa que nos traza una ruta entendiendo el territorio más cercano, delimitado con un espacio ya medido, nos ayuda a generar tanto análisis como planteamientos para la mejora de esa problemática. Entonces, eso quería hacer el aporte final. Sí, y yo creo que Arturo y todos en el sistema, cuando vayan a hacer el storyboard, el day, el tag, ustedes pueden subir imágenes, imágenes que pueden superponer en la caricatura o en el guión que van a trabajar. Ellos tienen ya unas imágenes prediseñadas, pero ustedes pueden subir una que incluso con inteligencia artificial puedan volver como si fuera caricatura, ya sea el mapa o ya sea una imagen de Montería o una imagen de el municipio o el territorio o el escenario donde ustedes van a trabajar los respectivos proyectos. Es decir, traten de utilizar la imaginación. Nosotros le llamamos imaginación sociológica, pero yo le llamaría la imaginación social, de las ciencias sociales, que puedan utilizar para generar. Ojalá esto le pueda servir de insumo a ustedes en el trabajo de grado. Es decir, que un capítulo o uno de los productos que tengan en su trabajo de grado sea la historieta y el comentario de esa historieta que hicieron en el curso de historia regional, por ejemplo. Y eso es un punto de partida para que ustedes tengan ahí una partecita de su trabajo de grado. Ya. Pueden tomar de referencia cómo lo hace el equipo de Jan Rappaport con Lina Flores y toda esta gente que hizo el tema de la historieta. Hay otras historietas que también son interesantes que ustedes pueden consultar allí. Entonces, esas son las recomendaciones como para tener en cuenta, que tengan en cuenta en el ejercicio de lo que estamos haciendo. No sé, otros comentarios. Las compañeras creo que no están conectadas ahora, ¿cierto? Se conectaron. Ahí les pasé también en el chat del, del WhatsApp, les pasé la información del storyboard y yo voy a pasarle ahí el enlace del programa para que se, también lo tengan ahí. Cualquier cosa que ustedes necesiten de apoyo, de asesoría, me escriben y estaremos por ahí resolviendo inquietudes. ¿Les parece? Bueno, no siendo más, me encantó, me agradó mucho, pues